Vamos a dar inicio a esta charla que nos convoca el día de hoy. Agradecerle muchísimo a la doctora Ana Cristina Castro Castro, que ya se las voy a presentar, por el espacio, ¿verdad? Por facilitar este proceso de aprendizaje. Estamos dando seguimiento a las actividades que desde el colegio se vienen desarrollando en el marco del mes en el cual se conmemora el Día de la Salud Sexual y Reproductiva, como parte también de los compromisos institucionales con el Plan Nacional de Control de Cáncer. Y pues nos acabamos de dar cuenta con la doctora que también es el mes de concientización sobre el cáncer ginecológico. Así que bueno, creo que hay mucho por lo cual, ¿verdad?, tener este espacio, esta charla de introducción al virus del papiloma humano que la doctora nos va a facilitar. Bueno, la doctora Castro es microbióloga, química y clínica, con una maestría en inmunología y gerencia de la calidad. Es docente en la Facultad de Farmacia y en la Facultad de Microbiología e investigadora en la Universidad de Costa Rica, en el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, el CIET, y en el Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer, el CICICA. Actualmente también es regente del Laboratorio de Diagnóstico Especializado del CICICA y su línea de investigación se centra en el diagnóstico temprano de cáncer mediante el uso de inteligencia artificial y el desarrollo de pruebas de tamizaje autoadministradas principalmente para cáncer de cervix y cáncer de ovario. Así que bueno, agradecerle muchísimo a la doctora y a las personas que están ahorita conectadas, ¿verdad? Y esperar que sea un espacio de mucho aprendizaje, de mucha interacción y que lo disfruten un montón. Adelante, doctora. Muchas gracias, Isabel, por la presentación. Bueno, sí, entonces el día de hoy les vengo a hablar un poco de lo que es el virus del papiloma humano. Le nombro así a la charla como el virus que no es, pero puede cambiarlo todo porque realmente muchas veces ignoramos este virus en nuestra salud, tanto de hombres como mujeres. Y una vez que se identifica, pues hay que tomar decisiones. Y como les adelanto, ¿verdad? Este mes de septiembre nosotros hacemos concientización acerca de los cánceres de tipo ginecológico. Aquí les dejo mi información de contacto por si tuvieran alguna consulta o algo que quisieran compartir, tanto del correo del laboratorio como el número de teléfono 2511-3488. Entonces, bueno, sin más, para iniciar con el tema, quiero primero que escaneen este código para hacer una actividad con Menti. La charla, como se los mencionaba tanto a Isabel, la hago un poquito más dinámica porque la idea acá es, bueno, pasar un mensaje, ¿verdad? Que muchas veces en lo que es BPH pasa mucho que es un tabú. Entonces, primero que todo hay que ver cómo están en este tema. Entonces, para que abran el Menti y en ese Menti lo que quiero saber es un poco de qué es lo que piensan cuando escuchan BPH o escuchan acerca del virus del papiloma humano. Doctora, ¿podría colocarlo otra vez, por favor? Ujú. Si no, también pueden entrar con este código. Si entran a la página menti.com, escriben este código, los va a dirigir a la misma presentación. Ok. Bueno, transmisión sexual, eso es bastante cierto. Ahora vamos a ver que por lo general se piensa que es de transmisión sexual hacia la mujer únicamente y esa no es la realidad. De hecho, ahora en los últimos años ha estado cambiando un poco la distribución de la infección por VPH, entonces ahí hay que poner mucho cuidado. Y riesgo, ¿verdad? Sí, definitivamente nosotros con algunas prácticas que tenemos, ya sea por prácticas sexuales principalmente, nos expone a un riesgo. Entonces, la gente piensa que el VPH es sinónimo de cáncer. Una vez que se diagnostica y vamos a derribar ese mito porque en realidad hay mucho que podamos hacer y parte de lo que podemos hacer es conocer el riesgo que nos pueden estar exponiendo a esta infección. Entonces, bueno. Aquí como dato curioso, si no lo sabían, la mayoría de nosotros vamos a tener una infección al menos una vez en la vida con un VPH sin saberlo. Y de ahí que entonces encontramos muchas personas con la infección y se dan cuenta cuando sea porque se hicieron la prueba por pura casualidad o quedaron embarazadas o alguna situación que no era principalmente buscar VPH y se dan cuenta de que lo tienen.
Y lo que vengo a derribar principalmente es eso, ¿verdad? De que pensemos que, ok, lo tenemos es cáncer y eso no es la situación como la tenemos actualmente. Entonces, bueno, aquí para hablarles un poquito de la biología del virus del papiloma, no les voy a ahondar mucho en el tema, pero nada más para ubicarlo, ¿verdad? El virus del papiloma humano en realidad son un montón de virus, son más de 100 diferentes tipos de virus y no todos se asocian con cáncer, hay unos cuantos que son los que asociamos. Y son los virus que pueden producir estas dos proteínas de acá, L6 y L7, que sí son los que se asocian, allá sí que la célula cervical se transforme y que produzca la situación de un cáncer, o lo que nosotros llamamos en biología como oncogénesis, la generación de la situación oncológica. Entonces, el virus del papiloma humano, como les decía, tiene diferentes genotipos, no todos los genotipos son iguales. Hay diferentes riesgos asociados a cada uno, entonces vamos a encontrar algunos que son de bajo riesgo, entonces lo que hacen es lo llamado verrugas genitales, que son molestas, son incómodas, pero no se asocian con la progresión a cáncer. Las que sí son bastante importantes son las que categorizamos como de alto riesgo, que aquí sí pueden causar lesiones precancerosas, por lo que es muy importante estar haciendo los controles ginecológicos a tiempo, ¿verdad? Para poder evitar que llegue a progresar a cáncer. Entonces, un poco de la epidemiología, en realidad el virus del VPH es bastante común, ya sea que lo encontremos como verruga, que eso no solamente son verrugas genitales, puede suceder en la piel, en cualquier sitio, y las otras que ya sí son las genitales, que son las que más se relacionan con esta progresión hacia el cáncer. Es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes y sin embargo es de las que menos la gente se preocupa porque como no da síntomas, entonces nadie la toma en cuenta, pero cuando ya se encuentra es cuando ya sí estamos hablando de una patología bastante de cuidado como lo es el cáncer de cervix. Pero no solamente causa cáncer en el cervix, también puede producir cáncer en la vagina, en la vulva, en orofaringe, pene y ano. Sí se asocia demasiado con lo que es cáncer de cervix. De hecho, fue la razón por la cual se empezó a estudiar, pero ya ha ido cambiando un poco la distribución a nivel de los diferentes tejidos. Y esta imagen acá de la derecha es principalmente para que vean que en el cáncer de cervix el 100% de los casos se asocia con HPV. Entonces, aquí sí tenemos una dirección bastante directa de que si tenemos la infección por el virus, tenemos el desarrollo de cáncer de cervix y por eso es que hablamos de que es un cáncer totalmente prevenible y prevenible con lo que es la vacunación y el tamizaje temprano. Entonces, bueno, para ubicarnos un poquito, que tal vez ahí no sabemos exactamente cuál es el cervix o lo que llamamos también como cuello uterino es la parte inferior y la parte más estrecha de lo que es el útero. Entonces, es esta partecita de acá. Es la unión entre estos dos tipos diferentes de tejido y esta es la parte que le gusta a este virus crecer. Entonces, digamos, por eso es que acá sí hay una asociación muy directa con el virus, porque esa es la situación, ese es el sitio, el nicho para él, por excelencia para poder crecer, en donde tenemos ese cambio entre los dos tejidos y esto es lo que se logra ver cuando se hacen los controles ginecológicos, ¿verdad? La ginecóloga o ginecólogo llega a observar esta entradita nada más y entonces aquí ve si hay un cambio en este tejido propiamente. Y entonces donde empiezan a ver lo que conocemos como una displasia, donde está cambiando el tejido, ahí empezamos a sospechar, dado que es muy dado para este virus crecer aquí, de que muy probablemente tenemos la infección por VPH y se inician todos los controles, tanto del Papa Nicolau como a nivel de laboratorio. Y el riesgo es que entonces esos cambios que está generando el virus ahí pueden ser precancerosos y a largo plazo desarrollar en cáncer. Entonces, bueno, en cuanto a la epidemiología del cáncer de cervix, en realidad vean que yo les mencioné que es un cáncer totalmente prevenible. Y entonces es muy triste ver estas cifras que les presento acá. Vean que anualmente tenemos 342 muertes, 42.000 muertes por cáncer de cuello uterino cada año. Y estamos hablando de una patología que se podía prevenir tanto por actividades, digamos, de eliminación del riesgo como por vacunación. La vacunación, lo que es el tamizaje y el tratamiento pueden reducir la mortalidad hasta un 80%. Y bueno, en los últimos años se ha visto como un incremento un poco en lo que es el cáncer de cervix. Entonces, haciendo los cálculos de cómo estamos yendo actualmente, se puede ver que podría llegar a incrementar un 29% para el 2030, que 2030 es aquí en 5 años. Entonces, no sé si han visto un poco que el Ministerio de Salud está como muy en pro de estar haciendo campañas para la detección temprana, tratando de prevenir esta situación que se nos está viniendo ya casi encima.
Pues a nivel mundial es la primera causa de muerte en mujeres menores de 35 años. Y no que ninguna vida valga menos, pero estamos hablando de mujeres que están iniciando en su vida laboral, están iniciando a planear si van a tener hijos, están iniciando todos sus proyectos familiares y lamentablemente muchas de estas mueren a causa de este cáncer, que sí es cierto, hay una vacuna. El problema es que una vez que se detecta y se desarrolla el cáncer, ya no hay como mucho tratamiento que se pueda hacer más que bueno, lo que es la cirugía completa de todo el tejido de ovario, útero y todo, o ya sí paliativo por el cáncer que se desarrolló. Tristemente, la mortalidad es 3 veces más alta en países de bajos y medianos ingresos. Eso asociado a que muy probablemente no tienen acceso a las consultas ginecológicas y a la prevención. Y mundialmente se estima que cada 2 minutos muere una mujer por cáncer de cervix. En el caso de Costa Rica, bueno, tenemos que es la cuarta causa de incidencia y mortalidad por cáncer en mujeres. Triste y de nuevo les hago hincapié en esto porque estamos hablando de un cáncer que con lo que es la vacunación podemos completamente prevenirlo y con lo que es la revisión periódica. Tenemos 320 casos al año con 140 muertes. De los 285 nuevos casos por año, esto es haciendo una estimación de que es casi un nuevo caso por día. O sea, hoy muy probablemente, lamentablemente, alguna persona pudo haber recibido este diagnóstico. De estas tenemos una muerte cada 3 días, esto con una estimación del 2022. La incidencia en el 70% es de mujeres entre los 30 y los 59 años. Y la mortalidad es de un 62% en este mismo grupo etario. Entonces, bueno, lo que les mencionaba es que no todos los BPH son iguales. Entonces, por eso es que no porque les hagan el examen por BPH y se los determinen ya es de fijo que va a tener cáncer, no. Porque todos los genotipos que tenemos son diferentes, no todos son de alto riesgo. Entonces, algunos nada más hacen una lesión o simplemente existen y ya, porque en realidad el BPH es un virus que le encanta al humano y creció con el humano y entonces se ha ido desarrollando a través del tiempo. El problema son las que son de alto riesgo. Entonces, ahí es donde sí podríamos llegar a desarrollar cáncer. Se dice que más del 50% de las personas que son sexualmente activas tendrán al menos una infección por VPH en su vida. Entonces, no es una infección tan extraña y por eso es tan importante lo que es todo lo que es el control ginecológico. Los preservativos son parcialmente efectivos, entonces no porque se use protección ya estamos seguros de que no va a haber una transmisión. Y aquí es de mucho cuidado porque el hombre, que es muchas veces el que tiene el virus, es el que se lo transmite a la mujer. Y entonces la mujer desarrolla la infección que al inicio no da síntomas y por lo tanto entonces no se da cuenta que lo tiene. Tenemos el BPH6 y el 11, que son estos genotipos que determinamos, que son los más comunes, y por dicha, porque son los de bajo riesgo. Entonces, estos pueden estar, pueden desaparecer, y puede que nunca ni nos dimos cuenta, y lo más importante es que no desarrollamos cáncer. La historia es un poco diferente ya cuando hablamos de estos de acá, que son el 16, el 18, el 31, el 33, el 45, el 52 y el 58, que todos estos vamos a llamarlos como de alto riesgo. ¿Riesgo de qué? De ahora sí, hacer aquel cambio que lo que les enseñé, ¿verdad? En el cervix y hacer un cambio en esas celulitas y empezar a transformarlas en células malignas. Acá se sabe que, bueno, en el caso del 16, este corresponde al 60% de los casos y el 18 al 10 y al 15%. Y los demás ya sí serían estos otros numeritos que les enseñé por acá. Pero muy importante saber que no solamente están relacionados a cáncer de cuello uterino, también lo podemos encontrar en cáncer orofaringeo, cabeza, cuello y ano. Esto principalmente en varones. Relacionado a que el BPH va en aumento principalmente porque en este grupo no conocen el riesgo del BPH y por lo tanto ha habido más transmisión. Entonces las prácticas sexuales no son tan controladas, no se usa preservativo que de todas formas no protege completamente y entonces esto ha ido cambiando un poco la distribución de la infección. La transmisión, entonces, como les decía, el virus del VPH es amante de los humanos. Crecimos con él y se ha desarrollado para ser nuestro virus y nosotros ser su hospedero. Entonces, la forma en que se transmite es contacto piel con piel. No puede ser posible, ¿verdad? Y para derribar un mito, que fue que nos sentábamos en el inodoro ahí público y entonces de ahí pude haber adquirido el virus. Eso no sucede con el VPH. Él ocupa el contacto con una persona y es la única forma en que se puede transmitir.
Y eso es particularmente cuando la piel es dañada o rota. Entonces, digamos, en prácticas sexuales como sexo anal, esto hace todavía que la situación sea pues mucho más fácil de que se presente porque muchas veces es una presentación más traumática y entonces por lo tanto puede haber más transmisión. En algunos casos, con las verrugas, que son aquellas que sí les dije que podían afectar manos y sitios, digamos, que no son de transmisión sexual, ahí sí podría haber una transmisión a partir de algunas herramientas, baños, piscinas, utensilios recreativos y deportivos y manipulación de carnes o pescados. Pero estos son esos, por dicha, los que no causan cáncer. Ahí sí, digamos, son lo que conocemos como los típicos, las típicas verrugas que podemos encontrar en los dedos, ¿verdad? Los meniscos. Em, lo más usual, sí, para las que causan cáncer, sí es el contacto sexual, oral, vaginal y anal. Y lamentablemente tenemos la transmisión perinatal. Entonces sí puede llegar a causar patologías en bebés recién nacidos por parte de la infección con el virus y en este caso causa lo que llamamos a la papilomatosis respiratoria recurrente. Entonces por eso parte del control que se le hace a la mujer embarazada es determinar si tiene la infección por papiloma o no. Entonces, la primera, que quiero ahí ver si pueden reaccionar, pueden darme un dedito para arriba. Si consideran que el virus del papiloma humano, aunque ya se las dije, es un virus que es sinónimo de cáncer. Dedito para arriba si decimos verdad o decimos mito. Si dicen que es verdad, o sea, que están de acuerdo que sí es verdad. Ok. Y mito es que se quedan callados, es que no tengo más reacciones. Aunque, bueno, o ponen para abajo si es mito. Bueno, Lucía respondió que es mito. ¿Alguien más? Ok, Gabriela. Bueno, sí, esa ya se las había dicho, pero era para ver si estaban poniendo atención. Entonces sí es un mito, ¿verdad? Como les dije, en realidad el tener el BPH no es un factor de riesgo, es solamente un factor de riesgo, no es sinónimo, porque si ocupamos ver otras situaciones, por ejemplo, si hay otra enfermedad de transmisión sexual, si no se hacen el PAP o la prueba de pH por más de 3 a 5 años, eso lo hace de riesgo, el no usar condón, que aunque no protege completamente es mejor que nada, y tener pues parejas sexuales de riesgo. Entonces, el virus del papiloma humano en realidad tiene la particularidad de que cuando alguien lo tiene puede llegar a ser indetectable. Entonces las personas no se dan cuenta de que lo tienen, entonces tal vez tienen una pareja, después fueron a otra pareja y fueron cambiando, y entonces ahí se va transmitiendo sin siquiera darse cuenta de que lo tenían. Y eso pasa, digamos, puede ser que haya sido la mujer que lo tenía, se lo transmitió al hombre, después pasó a otra mujer y ahí va. Entonces, en realidad acá sí es muy importante que no porque yo me hice el examen del BPH y me sale que lo tengo positivo, ya es casi que ir a comprar todo para irme porque ya sé que va a tener cáncer. No, eso es un completo mito y hay mucho que se puede hacer. El cáncer de cervix, en realidad, bueno, vean que tienen que pasar demasiados eventos para que podamos decir que es cáncer y lo podemos ver en esta imagen de acá. Esta es la pirámide que nosotros asociamos con el cáncer de cervix, porque decimos que es básicamente como ver un iceberg. Entonces, el iceberg tiene todo esto oculto y solamente vemos esta fracción de acá, y así sucede con el cáncer de cervix. La mujer que ya llega a tener el diagnóstico de cáncer de cervix pasó por un montón de etapas que no se pudo haber dado cuenta, porque al inicio de la infección, veamos en este caso que tenemos 10 millones de casos en Estados Unidos, ¿verdad? Costa Rica jamás, pero de todas ellas, todas las infecciones son subclínicas completamente. Ahí podemos tener algunas que tienen una regresión completamente espontánea, o sea, llegaron, se hicieron el examen por VPH, les dio positivo y después ya pasó, vea, ya se dio el susto, fue al ginecólogo, le dijeron, no se preocupe, vamos a seguir con controles nada más, la quiero ver en un año, en 6 meses para volver a hacerle la prueba, volver a hacer todos los análisis. Y de esas vuelven al consultorio y se dan cuenta de que ya no lo tienen. Eso no se sabe, eso es parte de lo que queremos estudiar, ¿verdad? Si hay algo inmunológico que hace que ese virus completamente se elimine o qué es lo que sucede, pero por dicha sucede. Un porcentaje muy bajo sí va a llegar a progresar. Entonces vean que acá estamos hablando de 1.400.000. De las 10 millones, solamente 1.400.000 sí siguieron. Y ahí lo que siguieron es con ese cambio en la piel, ¿verdad? Esas displasias que puede ver el ginecólogo a la hora de hacer la observación con el colposcopio. Entonces, digamos acá de nuevo, un porcentaje bajo puede llegar a regresar, completamente eliminar la transformación. Y ahora sí, vean que quedamos con 300.000 mujeres. Estas sí empiezan a tener ya una displasia grave. Y acá
sí es donde se tienen que tomar decisiones de hacer ya sea una operación, de lo que llaman hacer en un cono, básicamente hacen la excisión del cervix para poder eliminar las células que están transformadas y muchas veces es una cirugía exitosa, pero lamentablemente hay un porcentaje bajo, que lo vemos acá, 11.000 personas que iniciaron, ¿verdad? De las 10 millones, quedamos con 11.000 mujeres que sí ya definitivamente tienen el diagnóstico de cáncer. Pero vean que esto sucedió en un plazo de por lo menos unos 10 años. O sea, no es una infección de que si yo llegué hoy al ginecólogo y me dice, tiene cáncer de cervix, eso fue que me pasó hace unas semanas. No, no, eso viene sucediendo hace por lo menos 10 años. Entonces, por eso es que iniciamos los controles bastante temprano, para poder evitar llegar hasta esta fase tan avanzada. Entonces, miles de mujeres son diagnosticadas con la infección viral, pero tienen una alta probabilidad de la regresión espontánea, que es eliminar completamente la infección. Y entonces así, ya nada más, pues seguir con los controles ginecológicos. Pues me pasó. Ok, entonces, bueno, ya vieron la respuesta. Vamos, se los explico. Ah, no, es que se volvió para... Sí, ya. Ah, no, sí, ya. Ok. Entonces, ¿cómo es la patogénesis? ¿Cómo es el desarrollo de esta infección por el virus del papiloma humano? Entonces, tenemos, bueno, que tenemos el cervix, tenemos que entra el virus por el encuentro sexual con una pareja, y entonces este virus va a lograr encontrar una celulita donde puede llegar a entrar. Los virus siempre ocupan una célula para poder sobrevivir, entonces sí, definitivamente tienen que entrar a la célula de nosotros. Una vez que entran a esta célula, ahí se pueden mantener por años de años, sin llegar a causar ningún cambio. Y eso es lo que sucede es que entonces cuando, por ejemplo, hacemos las pruebas de Papa Nicolau, sale el Papa Nicolau completamente normal. Y por eso es que ahora se está cambiando a hacer las pruebas genéticas, porque por verlo no estamos logrando al diagnóstico. Entonces ahora sí ocupamos saber si ese virus efectivamente está, aunque no ha cambiado el tejido propiamente. Entonces, bueno, ya iba progresando y luego entonces va a ir llegando a causar la transmisión del virus en otras células y por mucho tiempo. Entonces acá lo podemos ver, básicamente el virus entra, va a meter todo su material genético y usar la misma célula para producir más virus. Entonces empezamos con uno y terminamos con un montón. Y estas proteínas que se producen del virus son las que causan esa transformación maligna en las células del cervix. Pero ahí no lo estamos viendo, la paciente no tiene síntomas, dura mucho tiempo para que progrese y va a ser mucho tiempo para que podamos ya así ver el cáncer de cervix, orofaringio, ano, pene, vulva y vagina, pero va a pasar por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que hacer los controles. Entonces, acá esta es una imagen bastante gráfica de la transformación en este epitelio. Tenemos la exposición inicial por el virus del VPH. Entonces, el tejido normal es así todo bonito, un epitelio normal de celulitas cilíndricas que van a estar ahí ubicadas. En el momento que entra el virus, producto de ese encuentro sexual, entonces vamos a ya tener la infección por el virus en el momento que entra en una célula. Ahí entonces es lo que llaman los ginecólogos una neoplasia intracervical, ¿verdad? Intraepitelial cervical 1, que acá tanto el SIN 1 como el SIN 2 tienen, como ven acá, un 90% de que completamente se puede eliminar. Entonces, cuando ya, bueno, lamentablemente le encontraron el BPH, les van a hacer el Papa Nicolau y también una biopsia para ver el tejido cervical. Pueden llegar a determinar esto. Acá no nos asustamos tanto porque hay un alto riesgo de que más bien lo podamos completamente regresar y el tejido queda normal. El problema es si seguimos y progresamos y llegamos al SIN 3. Acá ya no es tan fácil que el tejido vuelva normal, se bajan bastante los chances de recuperar el tejido hasta un 70%. Entonces ya aquí sí hay que ser un poco más delicados con el tratamiento. Entonces, por ejemplo, el ginecólogo puede decidir si hacer esto de la colposcopía, hacer otro tipo de tratamientos para poder eliminar la infección. Y ya sí, si dejamos que progrese, que sería el SIN 4 o lo que ya conocemos como cáncer, que ya si es una invasión completa del tejido, cambia completamente y ya entonces estamos en otra etapa de la patogénesis. Doctora, tenemos una consulta en el chat, no sé si Ujú. la vemos de una vez o Ah, sí, sí, claro. preguntan por acá que por qué si sale tienen que hacer biopsia. Porque en realidad se hace la biopsia para ver en qué nivel, o sea, vamos a ver, vamos a devolverme un toquecito.
Por ejemplo, se llega a la consulta ginecológica, entonces el ginecólogo o la ginecóloga lo que hace es observar el cervix, ve tal vez un cambio, ahí decide dos cosas, uno, mandar la prueba, ¿verdad? Para ver cuál BPH es, porque como les dije, no todos los BPH son iguales, ojalá que no sea 16, 18, que sí es sinónimo de cáncer, pero los otros tampoco es que se quedan queditos, en realidad pueden llegar a causar la transformación. Entonces, además de esa prueba, hacen la biopsia para poder estratificar en qué punto estamos. Porque aunque salga el virus, digamos, yo le puedo hacer a usted la prueba y le sale VPH, pero yo no puedo decir en qué estadio está. Y entonces, dependiendo de eso, es qué tanto tenemos que correr o qué tantas medidas tenemos que tomar. Entonces, en todo lo que es medicina, ¿verdad? Todas las pruebas son complementarias. Y en el caso del cáncer de cervix, esa no es la excepción. Ocupamos tanto la prueba de laboratorio para ver el virus, pero también ocupamos la observación a nivel de patología. Ah, Doctora, bueno, aquí hay pregunta. otra consulta. Sí, nos Ujú. dice acá que en su caso, después de un proceso de crioterapia, las vacunas son funcionales. Sí, nunca se va a decir que no se vacunen, siempre se pueden vacunar. ¿Y por qué? Porque ya vieron que hay varios tipos, ¿verdad? Por ejemplo, si tuvieron el 16, puede también tener el 35 y entonces la vacuna le protege contra el 35 que todavía no lo ha tenido. Esto es importante y que dicha que lo preguntan, porque uno puede infectarse por diferentes tipos de VPH. O sea, el hecho de que usted ya haya tenido el 18 no le va a decir como, no, ya no puede tener más VPH, no. O sea, usted puede tener absolutamente todos los de la rifa y tener infecciones todo el tiempo, digamos. Entonces, por eso igual, aunque ya hayan tenido la infección y todo, siempre es recomendado la vacunación. Y una última pregunta, dice, Ujú. ¿se puede tipificar sin tener el virus activo o lesión? Sí, o sea, en realidad, si el virus está, nosotros lo podemos determinar en el laboratorio. Eso no importa si está ahí dormidito, tranquilito, sin hacer ningún cambio, él va a estar y nosotros lo podemos tomar. Ahí, bueno, ya los ginecólogos saben cómo tomar la muestra, entonces es muy difícil de que la muestra no vaya a ser válida para poder tipificarlo y decirles cuál VPH está presente, si es que está presente. Dice por acá, tengo una consulta, yo lo tengo, pero no sé si debo seguir con algún tratamiento, ya tengo las vacunas y voy anual al ginecólogo. Ujú. Ahora vamos a ver y vamos a ver por dónde está. Es que en realidad, o sea, el que uno tenga el virus y no cause ningún malestar, que el ginecólogo no pueda ver porque este virus es muy vivo, él se queda tranquilito ahí calladito, ocupamos ver si él está haciendo aquella transformación inicial que yo les dije, que estaba produciendo unas proteínas nuevas. Entonces, la prueba que nosotros tenemos en el CICICA, que se llama Oncotec, HPV Oncotec, esta lo que logra determinar es muy, muy temprano si ese virus está causando la transformación. Entonces nosotros le podemos decir, sin que la célula esté cambiada, si ese virus está efectivamente causando una transformación a un momento muy temprano. Entonces ahí la decisión sería del ginecólogo seguir, después de que hace esta prueba de Oncotec, seguir haciendo controles cada 6 meses, volver a hacer la prueba, decidir ya si ocupa otro tratamiento. Lógicamente a nosotros no nos compete la parte de tratamiento, pero sí podemos ayudar bastante en si ese virus está ya de manera muy inicial causando una transformación. Y que bueno, ahí veo una pregunta de Lucía, que dicha, ahorita de hecho también se los hablaba. El PAP es muy bueno, es mejor que nada y funcionó por miles de años, ¿verdad? El PAP se creó desde 1800, fue una idea muy genial de un patólogo, que por eso se llama Papa Nicolau, es el apellido de este patólogo, y era muy bueno. El problema con el PAP es que tiene un 50% de sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la mitad de las personas que lleguen y se hacen el Papa Nicolau van a ser realmente diagnosticados. Entonces nos estaba quedando un 50% que aunque eran positivos no los podíamos determinar. Entonces el Papa Nicolau, como les digo, es mejor que nada. O sea, si se lo pueden hacer, si se lo están haciendo en el EVAIS, bien. Pero saber que sí definitivamente ocupamos migrar a otro tipo de pruebas, que son estas pruebas genéticas que les menciono, que sí se necesitan hacer. Y de hecho ahora de parte del Ministerio de Salud se está dando una campaña para cambiar lo que es la norma de diagnóstico temprano de cáncer de cervix, porque ya el PAP realmente no es la mejor herramienta que tenemos y si ocupamos entonces hacer esto más temprano, entonces por lo tanto es muy útil tener pruebas como lo que es el genotipo. Bueno, aquí del virus y la inmunidad, en realidad lo que les mencionaba es que no hay inmunidad realmente. El virus algunas veces se mantiene ahí,
completamente guardadito y muy vivo porque no causa ningún problema y entonces el sistema inmune no lo identifica, entonces ellos se logran ocultar y eso dificulta bastante la defensa. Ya en etapas mucho más avanzadas, ya cuando estamos hablando de un cáncer, ahí es donde ya se puede reconocer y se trata de eliminar, pero muchas veces ya no hay tiempo. Entonces, el cuerpo no lo logra eliminar y la infección prolongada es lo que aumenta el riesgo de cáncer. Em, sí, claro, yo les puedo mandar, de hecho, toda la información, ahora se los presentaba también, pero se lo puedo compartir em, para que puedan contactarnos si quieren hacerse alguna de estas pruebas. Bueno, las manifestaciones clínicas que tenemos con el BPH, como les decía, no solamente tenemos BPH en cervix, también tenemos lo que son cutáneas, que estas son un dolor de cabeza. Muchas veces lo que hacen es cauterizar la verruga y ya con eso lo elimina porque eliminan el virus, ¿verdad? Es casi como tengo una infestación por cucarachas en la casa y quemo la casa, ahí sí ya se le van las cucarachas, ¿verdad? Entonces esto es básicamente lo mismo, y quemamos la lesión y entonces ya eliminamos el virus. En otros casos tenemos verrugas que son exofíticas, que sí las encontramos en los genitales externos, en cabeza o en el cuerpo del pene, en la abertura vaginal o perianal. Y por dicha, estas suelen ser benignas y de una involución completamente espontánea, o sea, se eliminan simplemente porque quieren. El virus es, en realidad el VPH es como muy necio y logra eliminarse de manera espontánea en muchos de los casos. El problema es cuando por alguna característica que tenga la persona que ya logra desarrollar el cáncer propiamente. Ya ahora sí, hablamos de lo que es una transformación displásica, que esta es la que puede llegar a evolucionar a cáncer intraepitelial cervical. El más frecuente es el cáncer de cervix, que como les mencionaba, en etapas tempranas no presenta signos y síntomas y eso lo hace todavía más peligroso, ¿verdad? Porque como no tienen síntomas, entonces la persona no llega a sus controles. Y lo peor es que ahí en la parte que no da síntomas es cuando es más fácil eliminarlo. Ya cuando hay síntomas, ahí sí hay que correr. ¿Cuáles son los síntomas que encontramos? Bueno, usualmente es un sangrado irregular, un dolor al mantener las relaciones sexuales o un sangrado en la menopausia. Y en el caso del anal, también se ven este tipo de síntomas, pero el problema acá es que todavía con menos frecuencia se logra determinar que es por un BPH y el problema es que actualmente se está viendo un aumento principalmente por el cambio en las conductas sexuales. En el oral está evolucionando también, en este caso a cáncer orofaringio, y tiene una distribución de hombre a mujer de 4:1. En este caso es por el BPH 16. Acá en el CICICA hemos tenido varios odontólogos que han estado muy interesados en las pruebas que hacemos, pero aplicadas a las lesiones orales. Lamentablemente, actualmente la prueba no está validada para ser utilizada para este tipo de tejidos. Se espera que en los próximos años ya sí puedan ser utilizadas de igual forma como cuando se hace un cepillado cervical y entonces se pueda definir cuál BPH es el que está presente. El problema es que, bueno, acá sí puede llegar a progresar rápidamente a cáncer de garganta, en donde encontramos dolor de garganta persistente, dolor de oído, ronquera, agrandamiento de los ganglios linfáticos, dolor al tragar y pérdida de peso. Y las lesiones tienden a ser bastante incómodas por el hecho de que van a dificultar la facilidad para deglutir los alimentos. Entonces, bueno, esto se los adelanté un poco, es el diagnóstico que se puede realizar. En el caso, bueno, y esto sucede en medicina en general, ¿verdad? Tenemos varias pruebas y todas son complementarias unas con otras. Entonces, no es como que podemos sustituir alguna por otra que se haya desarrollado. Entonces, como les mencionaba, está el Papa Nicolau, que no lo vamos a satanizar, pero no es lo mejor que hay. Ya ahora tenemos nuevas técnicas que pues permiten hacer un diagnóstico aún más temprano. El Papa Nicolau tenemos que tenerlo como nada más una prueba que nos da una idea de si hay un cambio en esas celulitas, pero ya sabemos que no es la mejor. Luego tenemos la biopsia, que como les mencionaba, la biopsia depende mucho de dónde se tome la muestra, entonces algunas veces tal vez se puede tomar en un sitio donde no vaya a estar el virus, entonces tal vez se determina que no hay un cambio.
y que no está el virus, entonces puede dar un falso negativo. Tenemos las pruebas de ADN, que estas son mucho más sensibles por el hecho de que si acá vamos a tomar la muestra cervical, podemos definir si el virus está presente o no. Entonces acá sí podemos saber si el virus está, de fijo es que está, no hay forma de una mala interpretación de los datos, como sí sucede a veces con la biopsia. Luego tenemos esta otra prueba, que es la que les mencionaba, que es la de la Oncotec, que acá lo que determinamos son las proteínas S y C7, que se las enseñé al inicio, que son estas proteínas que son las culpables de causar la transformación en la célula. Y luego hay pues técnicas de colposcopía, que ya estas son las que ya se hace directamente el ginecólogo en su consulta, ¿verdad? Donde por medio de un microscopio observa la lesión. Acá era lo que les mencionaba, que ellos únicamente pueden ver la superficie de la lesión, no podemos saber cómo está por abajo. Entonces, podría ser que el virus no esté en la parte superficial y por lo tanto entonces no hay un cambio que se pueda ver a simple vista y por eso no es solamente que podemos hacer colposcopía, sino que también ocupamos las otras pruebas de manera que todas se entremezclen y den un resultado más preciso. Doctora, tal vez ahí con la Ujú. pregunta que había anotado una de las participantes que dice que si todos los ginecólogos tienen acceso a esas pruebas. Ujú. Sí, completamente nosotros trabajamos con todos los que nos quieran enviar muestras. Es un servicio que tenemos en el CICICA, digamos, sí tiene un costo, pero es completamente abierto al que le interese tenerlo. Lo que ha sucedido tal vez es que, bueno, aunque hemos tratado de hacer un poco de distribución de la información y que nos conozcan, a veces pasa que no todos nos conocen, ¿verdad? Ellos tienen una agenda bastante apretada, entonces cuesta un poco que tal vez se den cuenta, pero si una paciente sabe, digamos, como ustedes ahora que están recibiendo esta charla, entonces con mucho gusto yo les puedo dar la información de la prueba y cuando tengan la cita pueden llevar y consultárselo a su propio ginecólogo. Próximamente vamos a tener otra vez habilitado el servicio de ginecología en el centro, que eso también es una opción que tenemos, pero eso ahorita en estos momentos no está habilitado, entonces eso está hasta próximo aviso. Y bueno, acá entonces era lo que les mencionaba de las pruebas. Por ejemplo, lo que es la citología, esto es el Papa Nicolau, tiene una sensibilidad para cáncer baja. Entonces, el 50% de los que determinamos por esta prueba pueden también haber un 50% que no las logramos capturar. Por lo tanto, entonces no es una buena prueba de tamizaje. Lo que es el examen por BPH, esto es mucho más alto. Las pruebas son mucho más sensibles porque realmente lo que es biología molecular hace que las determinaciones sean con muy poquito. Entonces, esto permite que podamos poder separar a las pacientes en si tienen una infección tanto de alto riesgo como de bajo riesgo. El co-testing es usar las dos pruebas, eso obviamente hace que sea un poquito mejor y en este caso también podemos agregar lo que es la prueba de Oncotec. Ya si tenemos una situación donde no tenemos como acceso a las pruebas, pues ahí hay que validar qué es lo mejor. Por dicha, acá en Costa Rica, como les mencionaba, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social ya están empezando a implementar las pruebas para hacerlas por diagnóstico molecular. Ya una vez que, digamos, se determina que sí está el virus, entonces ahí se decide hacer lo que es la colposcopía, que ya sí es la observación microscópica, y en el caso de que se dé una observación de que hay una transformación, entonces hacer la excisión del tejido por las diferentes técnicas que tienen los especialistas. En el CICICA, entonces, nosotros hacemos las pruebas tanto de genotipos, que era para saber cuál BPH tienen, ¿verdad? Si es 16, 18, y nosotros lo hacemos por un medio de autotoma. ¿Qué quiere decir esto? Que es la misma paciente la que toma su muestra. Entonces, digamos, no tiene que ir al especialista para que le pueda mandar la muestra y poder determinar si tiene o no el BPH. Entonces, es como un aplicador, por decirlo así, que se coloca en la parte íntima de la mujer, se deja unos 5 o 10 minutos, entonces mientras tanto en esos 5 o 10 minutos puede ir a ver tele, puede ir a revisar su WhatsApp, lo que quiere, y después entonces se remueve el dispositivo, lo guarda bien, lo identifica bien con la información de la paciente y nos lo lleva a nuestro centro en el CICICA, en la Ciudad de la Investigación en la UCR.
Ahí nosotros hacemos la determinación y damos el resultado. Esto lo que determina son 14 genotipos, entonces tiene el 16 y el 18 que son los más importantes porque son los de alto riesgo y también tenemos los de bajo riesgo y nosotros hacemos el resultado y se lo damos a las pacientes. Entonces, acá está la interpretación, se dice si, por ejemplo, lo que se encontró es clínicamente insignificativo, si es significativo y si tienen un valor en cuanto a lo que es la displasia cervical. Como les hago acá ya hincapié, esto no reemplaza, por supuesto, lo que es la consulta con el ginecólogo o la ginecóloga, ¿verdad? Esto es nada más una herramienta de ayuda para poder determinar si tienen o no la infección. Entonces, esta es la prueba. Yo todo esto se los puedo enviar para que lo distribuyan en el centro de ustedes. Y luego tenemos la otra prueba, que como les decía, uno puede tener la infección, pero no necesariamente tiene la transformación. Entonces, esta otra prueba lo que nos viene a determinar es si ese virus que entró a nuestra célula cervical está causando la producción de las proteínas E6 y 7 que hacen la transformación maligna. Entonces, la prueba de HPV-Oncotec lo que es una herramienta de diagnóstico muy temprano para ver transformación, tan temprano que ni siquiera, como les mencionaba, el ginecólogo en su observación con el colposcopio la puede observar. Entonces, en esta sí estamos viendo si está la infección, entonces, digamos, el flujo de trabajo aquí sería, primero se hacen la prueba de genotipos. Si dio una de estas, ¿verdad? Si dio algún virus que sí está presente, entonces hacemos la segunda parte, que es la prueba de HPV-Oncotec, para ver si el virus efectivamente entró en la célula cervical y está causando la transformación. Y entonces ya ahí sí, en esta nosotros lo hacemos cuando el ginecólogo ya vio los resultados y considera que necesita la prueba, porque acá sí ocupamos que sea tomado de una manera un poco más delicado y poder tener una buena muestra para poder hacer el examen. Y bueno, también tenemos otras pruebas en desarrollo, que es un proyecto de investigación en donde yo la lidero, que lo que queremos es ver si podemos hacer un dispositivo para que la misma paciente en su domicilio pueda tener un tamizaje. Entonces acá es con el mismo sistema de autotoma, ¿verdad? Con el mismo aplicador. Y vamos a buscar estas proteínas que causan la transformación. Y entonces, como un estilo prueba de embarazo, le podemos decir a la paciente si tiene una infección temprana. De nuevo, esto no reemplaza lo que es el diagnóstico por el especialista, sino que más bien es para poder darle una idea a la paciente de que busque en este caso el asesoramiento por el ginecólogo o la ginecóloga. Y este es un proyecto que sí queremos porque muchas veces, por ejemplo, tenemos pacientes que son de zonas alejadas donde se les dificulta tener acceso a un especialista, entonces no hay tiempo que perder con el cáncer de cervix, entonces queremos que puedan llegar y tener pues una idea más clara de su salud. Entonces, este proyecto esperamos iniciarlo ya con muestras este año y continuar el próximo año para ya empezar a validar el sistema. Aquí dicen que ha oído acerca de usar vinagre o yodo en el cérvix durante la colposcopía, también ayuda a determinar. Sí, de hecho, eso es lo que usa la ginecóloga para hacer la determinación en el CICICA, ¿verdad? Pone vinagre porque eso permite hacer como un cambio en la coloración del tejido y así ellos pueden ver cuál está como con una transformación. Lo que pasa ahí es que volvemos a lo mismo. El problema es que estamos viendo la lesión superficial. No hay forma de saber lo que pasa detrás de esa parte del cérvix, ¿verdad? Porque más allá hay más células y podrían tener el virus. Entonces, aunque se haga la colposcopía y se logre ver ese cambio, no podemos saber que ese cambio no está en otras partes donde no llega el vinagre. Entonces, por eso es muy importante hacer igual pruebas de BPH genómico. Ok, aquí para ver qué consideran ustedes acerca de lo que es el Papa Nicolau, si es una prueba compleja y dolorosa, si es mito o verdad. Entonces, verdad, dedito arriba, mito para abajo. Ok, ¿qué Yo, es? sí, no. Ajá. Sí y no, depende de quién lo tome. Sí.
Sí, bueno, eso pasa también. Pero bueno, en teoría, si es bien tomado y la ginecóloga o el ginecólogo tiene mucha experiencia, no debería ser doloroso. Complejo no es, porque en realidad es simplemente pasar el cepillito. El problema ahí ya sí sería qué tan experto es, pero no es doloroso. Entonces esa no es una razón por la cual no hacerse el Papa Nicolau. Cualquier mujer que ha tenido relaciones penetrativas tiene que realizarse el Papa Nicolau y no debería sentir dolor. Es una exploración bastante sencilla, dura 45 segundos y acá se puede tomar lo que es el Papa Nicolau, ¿verdad? Que es para hacer esta atención y ver. Y también podemos tomar la prueba del BPH, tanto de genotipos como Oncotec. Ay, ok. Mejor el PAP mejor que el Papa hay otros exámenes. Ya se las he soplado. Sí, es verdad, es verdad. El Papa Nicolau, no quiero hablar mal de Papa Nicolau porque él en realidad fue muy creativo en su prueba y ha salvado bastantes vidas. Lamentablemente ya se quedó corto para estos años. Tenemos otras pruebas mucho mejores. Entonces, ahora sí es muy importante que se hagan las pruebas genéticas a partir de los 30 años, que es lo que se ha definido como una edad. Igual si ya ha habido una situación en que se presenta algún cambio, un sangrado extraño, ahí pues podemos hacer también las pruebas de BPH. Si está normal, en el caso de las pruebas genéticas, se puede repetir en 5 años. Entonces eso es algo que viene a cambiar un poco el Papa Nicolau, porque el Papa Nicolau era anual. En cambio, ya ahora sí con las pruebas genéticas podemos hacer un poco más grande el lapso en que tenemos que tomar la prueba. ¿Existe entonces un cáncer 100% prevenible? Ahí, ¿qué piensan? ¿Mito o verdad? Verdad, completamente, ¿verdad? Esa es la idea con lo que es la vacunación. Bueno, en resumen, ¿verdad? Tenemos un nuevo caso por día en Costa Rica, una muerte cada 3 días. Son mujeres jóvenes, madres, trabajadoras. Es una enfermedad que al final termina afectando a toda la familia, ¿verdad? Porque quieran o no, la mujer muchas veces es la cabeza del hogar, es la que mantiene todo unido. Entonces, en el momento que una mujer se enferman todos, ¿verdad? Se ven afectados. Entonces acá es muy importante seguir, bueno, con lo que es el condón, que aunque les dije no es lo mejor, es por lo menos una herramienta que tenemos. Seguir los controles periódicos, evitar enfermedades de transmisión sexual, porque esta es una situación que le encanta el virus para poder entrar a la célula. También si hay un sangrado con las relaciones sexuales, siempre consultar, no pensar que es algo normal. Es importante pues llegar con este tipo de situaciones a hacer la consulta a un especialista. Y igual cuando hay flujos o sangrados sin causa conocida. En Costa Rica tenemos la vacunación con el VPH desde el 2019. Se le pone a las mujeres niñas desde los 10 años, acá pensando que cuando pueden llegar a empezar a infectarse es cuando empiezan el encuentro sexual, que es muy probablemente a los 15 años, edades parecidas. Entonces, hacemos la vacunación antes de que tengan ese contacto. En este caso va a prevenir hasta un 75%. Y la vacuna que tenemos actualmente es contra 9 VPHs, que en este caso no hay límite de género ni de edad. En la caja se lo ponen a los niños, pero a nivel privado se puede poner la vacuna a cualquier persona, ¿verdad? Y a cualquier edad, que era una de las preguntas que me hacían, porque uno no sabe en qué momento puede llegar a infectarse, entonces aunque ya haya pasado la edad de 15 años, ¿verdad? Pueden igual colocarse la vacuna. Entonces es importante lo que es el tamizaje, detección temprana, el Papa Nicolau de los 21 años, la prueba del BPH para mayores de 30, tanto de ADN como ARN y bueno, la prueba que les mencionaba que tenemos en el CICICA, que es la de Oncotec. Entonces, en prevención tenemos 3 vacunas, el Cervarix, que es bivalente, o sea, tiene solamente para 2 VPHs, la Gardasil, que es la tetravalente, solo para 4, y la Gardasil nonavalente, que sería la mejor porque tiene para 9 diferentes VPHs que dependen del factor de riesgo. Entonces, acá un poco de lo que es la vacunación. Y es importante ya quitarnos la idea que es una vacuna para mujeres, esta es para cualquier género, ¿verdad? Y igual, aunque tengan la vacuna, siempre, siempre se recomienda el uso de preservativo.
y seguir los controles. Entonces, la Gardasil 4, si es a partir de las Gardasil, ya sí tenemos que es tanto para hombres como para mujeres. Y depende de las dosis, pero ya ahora se ha cambiado un poco y se sabe que con una única dosis de la Gardasil 9 la persona queda completamente protegida. Aquí estoy viendo que hay una pregunta que no había visto. En el caso del cuello de útero, el cáncer de cuello de útero, en realidad el 100% de los casos es por BPH. O sea, es, es muy insignificativo lo que es alguna causa por no BPH, entonces realmente siempre se asocia a que es por BPH. Ya los otros, como de cuello y de boca y ano, sí se asocian a otros tipos de virus. Ujú. Entonces es importante iniciar la vacunación en etapas tempranas. El NIC, que es esta displasia, puede iniciar hasta 20 años y tomar tiempo en evolucionar a cáncer. Entonces, por eso es que entre más temprano se ponga mejor, pero no quiere decir que no se ponga la vacuna. En realidad, cuando hay que vacunar, siempre que sea posible, puede prevenir infecciones de alto riesgo, aun si ya han habido infecciones previas, e inclusive alterar lo que son las lesiones que se están desarrollando. Entonces, si no tengo molestias, no necesito exámenes. ¿Qué dicen ahí? ¿Mito o verdad? ¿Dedito para arriba o dedito para abajo? Mito, dicen por aquí en el chat. Mito, dice Jackie también. Correcto, es completamente mito, porque vea que les mencioné que el BPH no causa infección. De hecho, es muy difícil de diagnosticar BPH en etapas tempranas por exactamente eso, ¿verdad? Que las mujeres no sienten nada y entonces, por lo tanto, no consultan. Y en este caso, lo importante es ya sí hacer el tratamiento temprano, sea que se tiene que hacer una cirugía. Menos del 10% de los del tipos de cáncer son relacionados a la herencia, entonces igual si uno no tiene herencia genética por cáncer, no quiere decir que no vaya a desarrollar algún tipo de cáncer. Ahora, de hecho, en los últimos años se están dando más cáncer que no están relacionados con la genética. En este caso sí depende mucho del riesgo que hay. Algunos no tienen manera de diagnosticarse antes de que aparezcan, pero pueden detectarse tempranamente. Y estos son básicamente los que estamos este mes haciendo conciencia, ¿verdad? De ovario, útero, vulva, vagina y cervix. Entonces es muy importante que el médico se oriente con las pruebas que tenemos para corroborar que no hay cáncer y las medidas preventivas que se pueden hacer de acuerdo al riesgo. Hay otra consulta acá de que si Ujú. existe una edad máxima para la vacuna. No. No, de cualquier edad se puede poner. Ujú. Luego tenemos otra nueva que es normal sangrar entonces luego de la menopausia. Que a veces pasa que entre las mujeres hablan, es como, ay, es que ya tengo la menopausia, pero estuve con un sangrado. Y no, tranquila, eso es normal porque ahorita ya va a dejar de tener la menstruación, entonces por eso. Y eso es completamente un mito. Nunca es normal un sangrado que no corresponda a la menstruación. Y por eso es importante siempre consultar. Nunca es normal sangrar en menopausia. Puede estar relacionado a causas como por ejemplo cáncer de endometrio en la parte interna del útero, al cuello del útero, también a pólipos endometriales, hipertrofia del endometrio, atrofia del endometrio. Y en este se asocia mucho a factores de riesgo como la obesidad, la presión alta, la diabetes, y a mayor edad hay pues más riesgo de que suceda. Entonces, no es la menstruación, el sangrado en este caso no es relacionado a eso, sino que puede estar relacionado a alguna de estas causas que les mencioné. Y bueno, aquí nada más les traía que, bueno, en el CICICA en realidad nosotros tenemos la venta de servicios para la prevención de cáncer, muchos diferentes tipos de cáncer, no solamente cáncer de ovario y de cervix. Tenemos pruebas que somos los únicos en el país que lo hacemos y entre esas está la que les mencionaba del cáncer eh, de cervix. También tenemos otras pruebas para alergenos y pruebas para lo que es la farmacogenética para la utilización de ciertas terapias. Estos son algunos servicios que la gente no conoce porque en realidad somos bastante recientes. Empezamos en el 2023
Y actualmente nosotros tenemos estas pruebas para poder financiar nuestras investigaciones. Entonces, por ejemplo, entre estas cosas está poder financiar el desarrollo de estas pruebas que les mencioné para la detección temprana de cáncer de ovario y de cáncer de cervix. Entonces ahí se los dejo por si quieren o ocupan información. Estamos completamente a las órdenes de quien lo requiera. Ya tenemos algunos pacientes, pero igual ha costado un poco que nos conozcan porque muchas veces la gente cuando ve que es la UCR asocia que solamente investigamos y que no damos estos servicios. Y pues en el CICICA sí los damos y están completamente accesibles para cualquiera. Entonces, bueno, recapitulando, es muy importante, como les decía, iniciar la prevención en etapas tempranas, en edades lo más temprano que se pueda. Vean que lo que es la transformación neoplásica puede iniciar hasta 20 años antes, o sea, por ejemplo, en los 20 tuvimos varios encuentros sexuales, después en los 30 nos portamos bien, en los 40 ni nada de eso, ni siquiera nos interesaba, y a los 50 de repente tenemos una de estas infecciones y pensamos que tal vez fue la semana pasada y no, eso viene desde hace bastante pues ahí desarrollándose. Entonces, por eso es que ocupamos los controles de manera temprana, hacer todas estas pruebas, hacer las pruebas de tamizaje, tanto para lo que es los genotipos como también lo que es la determinación de la transformación temprana, como lo hacemos con Oncotec. ¿Y cuándo se debe vacunar? Entonces, siempre que sea posible, puede prevenir infecciones de alto riesgo, aun si han habido infecciones previas, incluso lesiones. Entonces, aunque ya tuvimos un VPH previamente, eso no dice que no podamos vacunarnos porque igual podríamos tener una infección subsecuente con otro tipo de VPH. Las vacunas contra VPH son las acciones, parte de las acciones recomendadas, siempre hacer el tamizaje periódico, hablar del tema y educar a otras personas. Ahora que ustedes saben un poquito, pues transmitir el mensaje en sus familias, sus amigas y siempre tratar de, a como sea posible, prevenir las infecciones de alto riesgo, aun si ya han habido infecciones previas. Es importante pues siempre mantenernos ahí atentas a nuestra salud. Y bueno, el BPH es invisible, pero las acciones que nosotros hacemos lo hacen, no pueden hacerlo irrelevante. Y nosotros en el CICIC apoyamos un poco de lo que queremos lograr acá en Costa Rica, donde ninguna mujer muera por cáncer de cuello uterino, ¿verdad? Esa es nuestra meta y esperamos que pues se vaya a alcanzar poco a poco. Aquí les dejo la información de nuestro laboratorio. Ahí las que tenían dudas con la prueba de Oncotec, con mucho gusto pueden enviarme un correo. Ahí yo con mucho gusto les puedo pasar la información. No sé si tienen alguna otra duda o comentario.